Cuando oramos el Padre Nuestro, pedimos grandes cosas, tan grandes que es lo único que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo hacemos con palabras simples y breves, como la de la segunda petición: venga a nosotros tu reino, que es el enfoque de este día. Ahora, a diferencia de la petición anterior, santificado sea tu nombre, esta petición es una de las que más atención recibe. Santificado sea tu nombre no recibe mucha atención, ¿no? Al lado de esta petición acerca del reino. Si ustedes revisan catálogos de editoriales en teología, se van a encontrar con infinidad de títulos acerca del reino de Dios. Incluso hay posturas teológicas que prácticamente basan todo su ideario en cierta idea del reino de Dios. Sin embargo, a pesar de este interés por el tema, el énfasis en el reino ha sido distorsionado, bastante distorsionado, llevando a conclusiones desconectadas de su sentido original y de lo que Jesús enseñó acerca del mismo reino. Entonces es totalmente pertinente y actual preguntarnos qué pedimos realmente aquí cuando decimos venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esta petición? Y por supuesto, ¿cuáles son los alcances que tiene para mi vida diaria? Nuestro catecismo dice: el reino de Dios viene por sí mismo, aunque no lo pidamos, pero rogamos en esta oración que venga también a nosotros. Que venga a nosotros. ¿Pero qué reino? ¿Por qué y para qué necesitamos que venga? ¿Por qué y para qué necesitamos pedirlo? Es importante que sepas esto porque condiciona tu oración y también el contenido de tu fe. Lo que tú entiendes acerca del reino va a perfilar de algún modo tu oración y tus expectativas. ¿Quién y cómo es tu Dios? ¿Qué esperas de Él y de su reinado? ¿Qué significa e implica que venga su reino? Del texto bíblico se entiende que el reino no es un lugar físico, no está en el cielo, no es comida, no es bebida, no se trata de la satisfacción de los deseos y placeres, ¿no? No se trata de eso. El reino no es un lugar físico, no está en el cielo. Por eso viene a nosotros, viene a ti, a mí y al mundo. Como decía, tampoco está en la tierra, no es comida ni bebida, etc. Entonces, cuando decimos venga a nosotros tu reino, no pedimos ir al cielo. Dios no quiere que escapemos del mundo. Es Él el que viene, el que baja a nosotros. ¿Y cómo es este reino? ¿Qué crees tú? ¿Qué entiendes por esto? El ser humano concibe el mundo, la realidad y las cosas de acuerdo a lo que está al alcance de su conocimiento, de sus pensamientos y de su mente finita, de sus experiencias pasadas y de sus expectativas. Y a partir de ahí discrimina. Lo que desprecia tiende a satanizarlo. Lo que anhela a divinizarlo.
El ser humano imagina el reino de Dios como un reino humano, a su medida, según sus propias leyes. Qué importante es reconocer esto, pues perfila nuestra oración. ¿Qué pides tú cuando dices, venga a nosotros tu reino? ¿Pides el reino del Señor o tu reino? Venga a nosotros tu reino o venga a nosotros mi reino. Son preguntas fundamentales. Lo humano se opone a lo divino. El viejo Adán se rebela contra Dios. Tu orgullo y el autoengaño de la autosuficiencia desplazan a Dios. El reino humano desafía al gobierno de Dios y se le opone. Y cuando Dios es desplazado, no hay futuro. Pues reemplazar a Dios expulsa la gracia, al amor, a la misericordia entre los seres humanos. Contradice la voluntad divina y en su lugar trae de vuelta al pecado y sus frutos, maldad, opresión, explotación, abuso y todo lo que brota del desamor propio y ajeno. Males sociales, males políticos, religiosos, familiares y así males de toda índole. No puede ser de otro modo. No puede ser de otro modo. Cada reino impone su justicia, su sistema. Entonces, ¿qué normaría mi reino? Mi justicia. La justicia humana que está en las antípodas de la justicia de Dios. No. Mi reino de egoísmo no es y nunca será lo mismo que el reino de Dios. ¿Ven por qué se nos manda a pedir la venida del reino de Dios a nosotros? Porque es importante y urgente. Y el Padre Nuestro nos enseña a pedir bien, por lo que debemos considerar un aspecto más. Hoy en día se habla mucho, incluso desde los púlpitos, de construir el reino de Dios aquí en la tierra, aquí y ahora. Que se vea. Sin embargo, eso persigue un ideal, por supuesto, las ideas y concepciones y expectativas del ideólogo de esa noción de reino de Dios. Más en una idea de este tipo, el énfasis no es del todo preciso. Muchas veces está o se remite o se limita al cambio social y político, que por supuesto es el que yo pienso, no el que impera. Y después cuando ese es establecido, es lo mismo, ¿cierto? Por lo que se vuelve muchas veces algo no muy distinto a una pelea de barras bravas, como las del fútbol, por decirlo de algún modo. Ahora, es cierto, sería muy bonito que el mundo fuera regido por un sistema justo. ¿Quién no lo quisiera? Pero no es a eso, hacia donde apunta esta petición. Por lo tanto, verlo así es pedir mal, pedir así es pedir mal. El reino que Jesús nos enseña a pedir no es de este mundo, no es humano, no es de acuerdo a nuestros pensamientos. El reino que Jesús nos enseña a pedir viene a nosotros, es dado de afuera. Viene a nosotros, a ti, a mí, al mundo. Y viene para gobernar, no para cogobernar, para gobernar a los creyentes, a los discípulos, a los que aman al Señor, para enseñorearse de sus corazones y transformar sus vidas de adentro hacia afuera. Ese es su objetivo.
Entonces a Jesús no le importa el mundo terrenal. Totalmente. Pero su reino no es un sistema político ni económico como los entendemos nosotros. La soberanía del pecado, del mal que gobierna nuestro mundo, no afecta al bien de Dios, ni lo vuelve pecador. Dios no necesita que el mal se vuelva buena persona para instaurar su reino. Simplemente Dios viene y nos salva del mal y nos transforma para que podamos resistir al mal y aún en medio de su reinado terrenal de tinieblas, ser luz y mostrar el camino a su reino. Así opera el Señor. Por eso pedimos que venga y que su justicia reine en nuestros corazones. Yo sé que este no es el discurso más popular, pues queremos de todo corazón ver los cambios. Queremos ver que el mundo cambie, que tome la dirección correcta, ser testigos de ello y ojalá protagonistas. Dios también lo quiere y lo hace a su modo, a través de Cristo, de su señorío. Pues Él es la vida con mayúscula, la vida grande, la vida plena, la vida eterna. Él es quien quebranta los corazones y abre los ojos, partiendo por ti, por tu vida, para transformarla y santificarla, para que viviendo en la verdadera fe, en el amor y en la voluntad de Dios, pueda ser un instrumento de su bondad. Y desde ahí luchar contra el desamor, contra las injusticias, contra el pecado y contra todo lo que desestabiliza al mundo, contra todo lo que impide el bien en las relaciones y contra todo lo que construye estructuras de maldad en el mundo. Hermanos y hermanas, el reino de Dios es un reino al revés, que está sobre los reinos terrenales. En él no hay espacio para el mal. Dios no cogobierna, gobierna solo. En su reino no hay espacio para el mal. El mal es reemplazado por el bien y la justicia humana por la justicia de Dios. En el reino de Dios no reina la fuerza, las armas, el dinero, las falsas alarmas de bondad, ni los falsos profetas. Lo del César es del César y lo de Dios, de Dios. Y no lo podemos edificar nosotros y nunca podremos. Por eso se nos manda a pedirlo y a hacerlo confiados como niños. Como el niño que se abandona a los brazos de su padre, de su madre, que confía en que nunca lo dejará solo y le proporcionará lo necesario para subsistir. El que no es como un niño no entrará en el reino del Señor. Se nos manda a pedir la venida del reino y a hacerlo confiadamente, creyendo que su venida es inminente y aún más, que ya ha llegado y que el Señor ya ha comenzado a gobernar. Pues sí, el reino de Dios nunca está lejos. Es un don ya recibido por quien tiene fe en Cristo, la cual le permite entrar y vivir en Él, confiado que Cristo concluirá la obra que comenzó en sí. Cree en eso, cree que Cristo concluirá la obra que comenzó en ti. Cree en el Señor y descansa en la seguridad de sus promesas y en su presencia continua. ¿Dónde está su presencia continua? Aquí, en que Él te trae para alimentarte de su palabra. En las promesas que te hizo en tu bautismo.
en el pan y el vino y en todo lo que te fortalece en el diario vivir, en el amor que recibes, en el bien al que te expones. Ahí está el Señor con su presencia continua. No dudes de Él. No dudes de Él, pues no se parece en nada a los gobernantes terrenales. Por eso puedes someterte alegre y confiadamente a Él. Él es un Rey liberador que da vida en abundancia y que está siempre atento a tus necesidades. Él es Abba, un papito amoroso que lo único que desea es el bien de sus hijos. En el reino humano seguirá gobernando el mal. Por eso necesitamos el favor de Dios. Por eso necesitamos su salvación, su gracia. Por eso Jesús nos manda a pedir, venga a nosotros su reino. No hay mayor petición personal y tampoco intercesión hacia el prójimo, hacia el mundo, que esta. Por eso pidámosla sin cesar, que venga el reino de Dios a nosotros para que impere su bondad y su justicia en medio nuestro. Que nuestro reino caiga en favor de su reino, pues viviendo en él, siempre seremos levantados, alimentados, liberados de las tentaciones y del mal por el Señor, y su voluntad se hará en nuestras vidas y en el mundo, siempre. Pues solo cuando el gobierno de Dios sea la realidad, el bien será la tónica para tu vida, para nuestra vida y para la del mundo. Hermanos y hermanas, esta petición nos enseña a orar para que Dios crezca y se expanda y para que nuestra rebeldía ante Él, el pecado, desaparezca. En y entre nosotros y en el mundo. Esto nos pone en plena sintonía con el Señor en tanto renunciamos a nosotros mismos y tomamos la cruz. Pedimos ser discípulos fieles bajo la guía del Espíritu Santo. Es la manifestación de nuestro deseo de vivir en su voluntad la que después pediremos explícitamente en la siguiente petición del Padre Nuestro. Por eso es necesario, imprescindible, que perseveremos en esta oración. Pues aunque el reino de Dios está cerca, no gobierna en muchísimos corazones, a veces destronado, expulsado de ellos. Y su voluntad no es plenamente la realidad. Por eso debemos pedir sin cesar. Y podemos hacerlo con confianza porque la venida de su reino está en sus manos, en su poder. Y Él siempre quiere darnos ese beneficio. Por eso requiere oración. Hermanos y hermanas, que esta sea nuestra oración ferviente y confiada. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.